Hermanos y hermanas, muy buenos días. El Señor le bendiga. Otro día más que nos regala el Señor, es infinita misericordia, porque sabemos de que son nuevas cada mañana. Hoy nos corresponde el devocional de febrero 9. Ora con confianza. Juanito, iniciamos orando entonces. Dale, buenos días. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bendito amor, tu infinita misericordia, Señor, por bendecirnos, Señor, en este día, Señor, con tu gracia, Señor, con cosas que nosotros, Señor, no deberíamos recibir, por haber sido tus enemigos, por haber sido culpables, Señor. Pero a través de Cristo, Señor, tú nos has reconciliado y hoy podemos venir aquí, Señor. Padre, con la confianza que podemos orar tranquilos, Señor, orar sabiendo que podemos ir directamente a ti, Señor, que Cristo, Señor, es nuestro único intermediario, Señor, y es digno de recibir toda la confianza, Señor, aquel que murió por nuestros pecados, Señor, y hoy nos acercamos a ti, Señor, no para darte un conteo de lo que somos o hacemos, Señor, sino para confiar más en ti, Señor, para depender más de ti, Dios. Padre, en esta mañana te quiero dar muchas gracias, Señor, por permitirnos, Señor, levantarnos a adorarte a ti, a buscarte a ti, Señor. No nos levantamos, Señor, eh, a seguir la corriente de este mundo, sino a ir en contra de este mundo, Señor, a hacer lo que el mundo no hace, a buscarte, a adorarte, bendecir tu santo nombre de Dios. Padre, te damos muchas gracias y te pido que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor. Padre, en Cristo Jesús hemos orado. Amén. Bueno, familia, de pronto alguien que nos acompañe leyendo el devocional. Si quiere lo leo, hermanito. Ora Por con confianza. ¿Sí me escucha? Ora con confianza. Todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Lucas 11, 10 al 13. Cuando un adolescente que acaba de tramitar su licencia de conducir pide a mamá o papá la llave del auto, normalmente no es una petición vaga ni poco entusiasta. En cambio, su mente está atenta y su voluntad enfocada. Por, por favor, ¿me pueden dar la llave del auto? Quiero el auto. Me gustaría usarlo. Se los estoy pidiendo ahora. De manera similar, los verbos que Jesús utiliza para enseñar a sus discípulos cómo hacer peticiones a Dios en oración, pedir, buscar, llamar, indican urgencia, consistencia y claridad. Es como si estuviera diciendo, quiero que, quiero que ores de manera que implique una determinación humilde y persistente. Quiero que busques y que sigas buscando y quiero que llames con una sinceridad urgente. Él nos está invitando a ti y a mí a venir ante nuestro Padre Celestial y simplemente pedirle. Ahora bien, debemos tener cuidado qué cosas pedimos cuando presentemos nuestras peticiones ante el Señor. Deben ser temperadas por el Espíritu a través de lo que Juan Calvino llama el freno de la palabra de Dios. En otras palabras, la Biblia nos enseña que podemos pedir
con plena confianza por las cosas que Dios dice que son buenas y correctas, cosas como su ayuda para presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, para crecer en nuestro testimonio del Evangelio o para incrementar nuestro deseo de adorarlo. Sin embargo, no debemos pensar que podemos manipular a Dios, ni que podemos demandar que nos dé dinero o cualquier cosa que haga nuestra vida más fácil. Es posible pedir y no recibir, porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Santiago 4:3. Así pues, debemos pedir con audacia, pero también con humildad. Debemos pedir que Dios haga grandes cosas y luego aceptar su respuesta. Existen buenas razones por las que Dios no siempre nos dará lo que le pedimos, incluso cuando sea en sí mismo algo bueno y piadoso. Nuestras oraciones no siempre estarán en conformidad con su buena y soberana voluntad. No siempre podemos determinar lo que es bueno para nosotros, pero Dios siempre sabe lo que es mejor para sus hijos. Por tanto, cuando llevemos nuestras peticiones delante de Él, debemos considerar su palabra como nuestro mapa y recordar que Él está obrando para llevar a cabo sus propósitos en nuestra vida y conformarnos a la imagen de su Hijo. Así que ven delante de Dios y simplemente pide. Tus peticiones pueden ser específicas, audaces y moldeadas por su palabra, y puedes esperar e incluso desear que Dios las responda exactamente como Él considere mejor. Para profundizar, Colosenses 1, de 9 al 12. Muchas gracias, hermanita. Bueno, ora con confianza. El Señor nos ha venido llevando en una serie de devocionales muy preciosos, en la cual hemos podido conocer realmente nuestra posición de hijo, nuestra posición de, de aquel hombre o aquella mujer necesitados del Señor y cómo nos podemos acercar con confianza a nuestro Dios. Dice Lucas 11, versículos 10, todo el que pide, recibe. Todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Y también dice el 13, pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y siguiendo con esta línea, vamos a hablar acerca de la oración. Veníamos hablando de la oración del Padre Nuestro. Ayer vimos cómo Dios nos muestra la intensidad con la cual debemos orar y ser inoportunos, ser insistentes en la oración. Y la oración es definida por muchas personas o en diferentes contextos, tiene muchos significados, pero uno de los grandes significados es que la oración es poder hablar con Dios. Es sencillamente la única manera en la cual nos podemos comunicar con Dios y lo hacemos porque confiamos en Dios, ¿sí? Lo hacemos con conciencia de que Dios nos escucha, ¿sí? Pero también debemos tener en cuenta cosas que son muy importantes y es que la oración es aceptable para Dios solo si es en el nombre de Jesús. No quiere decir que a toda oración que nosotros hagamos le ponemos el nombre de Jesús y si no decimos en el nombre de Jesús, entonces no va a ser aceptada. Más que solo pronunciarlo, es aceptar o es confiar plenamente en lo que Jesús ha hecho. ¿Por qué digo que esta oración es aceptable solamente en el nombre de Jesús? Porque como dice Juan 14:6,
Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, las oraciones son aceptables o Dios las acepta si son oraciones que van en el nombre de Jesús, en la confianza de lo que Jesús hizo por nosotros, ¿sí? Porque si nosotros podemos orar al Padre, entrar en comunión con Dios, es porque Jesús ganó algo por nosotros, ¿sí? Juan 14:13 dice, y todo lo que pidas en mi nombre, ojo, todo lo que pidas en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pides alguna cosa en mi nombre, yo la haré, ¿sí? Recuerdan en el Antiguo Testamento, cuando el Señor puso sacerdotes que fueran los únicos que podían entrar en el lugar santísimo, y estos sacerdotes estaban puestos para interceder entre los hombres y Dios. Era esa persona que escuchaba los pecados del pueblo y los llevaba delante de Dios. Era un intercesor y era la única persona que podía entrar. Pero cuando Jesús muere en la cruz, Jesús es nuestro sumo sacerdote, ¿sí? Y dice que cuando Jesús muere en la cruz, el velo del templo se rasgó, abrió en dos, representando de que podíamos entrar confiadamente al Señor, al lugar santísimo, a la presencia de Dios, por Cristo, ¿sí? Entonces, no quiere decir que a toda oración, si no la terminamos diciendo en el nombre de Jesús, no es que no va a ser aceptada, pero lo importante es verdaderamente tener una confianza plena que cada vez que oramos podemos ir directamente al Padre a través de lo que el Hijo hizo y nos permite tener una comunión con Dios. Por eso dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por el Hijo, ¿sí? Entonces, la oración sin una relación con Dios a través de Cristo es una oración que va a ser escuchada, pero ojo, no con miras a ser contestada. ¿Qué quiere decir esto? Bien afirma la Biblia que Dios conoce los más mínimos pensamientos de todos nosotros. ¿Qué no conoce el Señor? Dios conoce absolutamente todo. Es más, conoce lo más íntimo de todos nosotros. El Salmo 139:2 dice, tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Ojo, conoces mi sentarme y mi levantarme. El Señor nos conoce desde lo más íntimo, conoce el pensamiento más profundo de nosotros. Es decir, que Dios conoce los corazones de todas las personas. Aunque nosotros aparentemos cosas delante de la gente, Dios conoce lo más íntimo de cada uno de nosotros. Y conoce aún cuando se hacen oraciones. Hay oraciones que hacen tanto creyentes como incrédulos. Y eso nos lo muestra la Biblia. Habían creyentes orando, pero también habían incrédulos orando. Pero entonces, ¿qué hace la diferencia? Que Dios acepte una oración y otra oración. Bien nos lo puede escribir dos versículos en Proverbios. Proverbios capítulo 28, versículo 9, nos puede dar una diferencia. Dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿Quién es el que aparta su oído para no oír la ley? Aquel que no tiene un deleite por la palabra de Dios. Aquel que no ha sido recibido, rescatado por la gracia del Señor, por nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Aparta su oído para no oír la ley. Dice que su oración es abominable. Y Proverbios 15:8 dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Dios escucha la oración de los rectos y es gozoso. Es un gozo para Dios recibir esa oración, pero dice que
la oración y el sacrificio del impío es una abominación para Dios. Entonces, ¿la diferencia cuál es? Cristo. En el creyente habita Cristo y por eso esa oración de los rectos es un gozo. Pero en quien no habita Cristo son oraciones que son escuchadas porque Dios las escucha, ¿sí? Pero no con la intención de responderlas. Y para Él son abominación, dice la Escritura. Dios escucha absolutamente todo. Es más, Dios oye el sonido de cada electrón que rodea cada átomo en el universo. Incluso escucha lo más profundo de nuestros pensamientos. Pero Él no escucha con el fin de responder a menos que nosotros tengamos una relación con Cristo y honremos su palabra. Lo que hacemos en estos devocionales todo el tiempo es poder tener una relación con Cristo, una comunión con Cristo, conocer a nuestro Dios y estamos honrando la palabra de Dios, ¿sí? Pero también tenemos una confianza muy grande, que el mismo Señor nos ha dado su Espíritu para que nos ayude a los creyentes a poder orar. Ojo, aquí es donde empieza el Señor a mostrarnos realmente que la oración no es algo meramente ni siquiera de nosotros. No es que nosotros pedimos por pedir o pedimos lo que queramos. El Señor nos ayuda, Él mismo nos ayuda a nosotros porque dice que nos da su espíritu para aprender a pedir o pedir de la manera correcta. Romanos 8, 26 y 27 dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas Él escudriña los corazones, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Sí? El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad y nos ayuda a pedir como conviene, porque humanamente en nuestras fuerzas pediríamos solo para nuestros deleites, pero Dios se asegura de que a través de su Espíritu Santo los creyentes puedan pedir de la manera correcta. Y como creyentes tenemos esa garantía de parte de Dios, que nuestras oraciones serán guiadas por el Espíritu Santo cuando no sabemos cómo pedir. Es el sello que tienen los hijos de Dios. Muchas personas dicen, pero bueno, yo no sé orar. Sin embargo, la Biblia nos puede enseñar que la oración que es moldeada por la palabra puede ser una oración que resuelve muchos problemas. Y los problemas más comunes en la oración. Es muy normal que nosotros principalmente oremos por las cosas que ocurren en nuestras vidas, ¿sí? Todo el tiempo podemos estar orando por cosas de nuestra vida. Y dado que nuestra vida no cambia muy dramáticamente, es común que tendamos a decir las mismas cosas cada vez que oramos. Incluso, ¿no les ha pasado que la oración de uno es a veces muy básica cuando uno dice, Señor, bendice a los misioneros, Señor, bendice a los pastores, ¿sí? Y esto no solo puede ser, no solo puede resultar en que la oración sea inconsciente, sino que hay que tener cuidado porque quizás se pueda convertir o podamos violar el mandamiento que dice Cristo en no usar vanas repeticiones o repeticiones sin sentidos cuando oramos. Mateo 6:7 dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. El Padre ama escuchar nuestras voces. Nuestro Dios ama escucharnos y nada es demasiado pequeño para llevarlo a Él. Y que Él nos escuche
es un privilegio muy grande. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que una solución bíblica para poder orar es orar la Biblia. Muchas veces cuando no sabemos qué orar, una de las grandes soluciones que podemos tener en nuestras vidas es orar la Biblia, ¿sí? Y los salmos son textos que son ideales para poder hacer esto. Cuando tú oras los salmos, vas a encontrar qué decir al Señor, ¿sí? Lo puedes hacer parte de tu lectura diaria, la puedes hacer parte de tu oración. ¿Y qué vas a encontrar con esto? Cuando tú oras lo que está en la Biblia, nunca te quedarás sin cosas que decir. ¿Qué más podrás encontrar? Orarás por las cosas que quieres día a día, pero de nuevas maneras cada día. Alguien me decía que no sabía cómo empezar a orar y yo le daba este consejo una vez y le decía, ora el Salmo, el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Cuando orabas, cuando uno ora diciendo, el Señor es, tan solo esa frase te puede dar muchos motivos de oración, porque el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y ahí vas a encontrar, cuando oras la escritura, vas a encontrar día a día nuevas maneras de poder orar a Dios. También encontrarás que tu mente no se distrae tan a menudo, porque cuando no tenemos la palabra como una guía de oración, simplemente divagaremos en cosas sin sentido. Pero la misma palabra puede ser una dirección para que podamos pedir y pedir correctamente. También encontraremos que nuestras oraciones estarán de acuerdo, estarán entrelazadas con la escritura y sobre todo con la voluntad de Dios, porque es en la escritura donde nosotros conocemos la voluntad de Dios y estamos orando la escritura, ¿sí? Y con frecuencia vamos a experimentar que la oración se va a volver en una oración real, con una persona real. Y Jesús hizo esto. Jesús hizo esto y lo hizo en un momento cuando estaba en una angustia muy grande. Lo hizo cuando estaba en la cruz. En Mateo 27:46 dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y sabes qué está orando Jesús? Está orando el Salmo 22:1. El Salmo 22:1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? En Lucas 23:46 también lo hizo. Dice la Biblia, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. En ese momento Jesús estaba orando el Salmo 31:5, cuando dijo, en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Imagínate, el mismo Señor en cada momento nos mostró su dependencia al Señor, pero esa dependencia también la hizo guiada a través de su palabra. Y en el momento en la cruz, oró la palabra, ¿sí? ¿Qué nos muestra esto? Que una manera correcta de orar es orar la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, perdón, nos muestra también que la iglesia oró. En Hechos 4:24, la iglesia oró el Salmo 2 y dice que el lugar donde estaban tembló. Y hay un gran hombre de oración y fe llamado George Mueller. Para los que conocen un poco, su vida fue representada por una gran vida de oración y dependencia de Dios. Y George Mueller decía que la Biblia transformó su vida de oración. Fue la Biblia, ¿sí? La que transformó su vida de oración. Por eso la oración no puede ir desprendida de la palabra de Dios.
La palabra de Dios y la oración son un complemento, ¿sí? Entonces, si un hombre como George Mueller dice que la Biblia transformó su vida de oración, ¿por qué no lo puede hacer entonces contigo también? También lo puede hacer contigo y lo puede hacer conmigo, ¿sí? Se nos guía mucho a orar. Sí, debemos orar constantemente, pero también debemos en muchas maneras aprender a orar de acuerdo como la Escritura nos guía. Y además de eso, Jesús nos dio un modelo para la oración. Recuerdan que hace devocionales atrás, hace tan solo 2, 3 devocionales, veíamos el Padre Nuestro y cómo el Señor nos enseñaba a orar. Y la oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, el Padre Nuestro, es un modelo de oración, ¿sí? Pero no necesariamente debe convertirse en un rezo para nosotros, ni todas nuestras oraciones deben ser basadas en ese modelo, ¿sí? Pero lo que sí podemos decir es que esa oración del Padre Nuestro es una oración que está bañada completamente de escritura y completamente de evangelio. Eso fue lo que nos mostró el Señor Jesús, completamente de evangelio estaba bañada esa oración del Padre Nuestro. Entonces aquí la pregunta es, ¿así son nuestras oraciones? ¿Así son tus oraciones? ¿O de qué están bañadas tus oraciones? ¿De qué están cargadas tus oraciones? La oración es tanto natural como aprendida. ¿Qué quiere decir esto? ¿Natural en qué sentido? Debería ser natural para todos aquellos que tienen el Espíritu Santo, porque aquel que tiene el Espíritu Santo es consciente de que depende de Dios y debe ser algo natural y sobre todo porque en él habita el Espíritu Santo. Y Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Porque el Espíritu Santo habita en nosotros, la oración debería ser algo natural, un flujo natural, ¿sí? No debería ser cargosa, sino que debe ser un flujo natural, porque es el Espíritu morando con nosotros y el Espíritu intercediendo y el Espíritu llevándonos a tener comunión con Dios. Nuestro Padre ama escuchar nuestras voces y nada es demasiado pequeño para llevarlo a Él. La Biblia dice que su palabra nos alimenta y que todas nuestras peticiones deben ser conocidas delante de Dios, pero habrá momentos donde nuestras oraciones sean, como dice la Escritura, gemidos indecibles, donde a veces no podamos ni siquiera pronunciar una palabra por la dificultad de lo que estemos pasando. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ese es un aspecto importante. Sin embargo, hay otro aspecto, y es que la oración, la oración es algo que debe fluir naturalmente en el cristiano, pero también la oración debe ser aprendida. También debemos aprender a orar, ya que puede ocurrir que podamos pedir con malos propósitos. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pero para orar correctamente, también debemos aprender principios de oración que la Escritura nos enseña. Es, por ejemplo, si tú estás hablando con alguien y tu hijo corre hacia ti llorando con sangre en sus manos, tú no lo regañas por interrumpir, ¿o sí? Porque hay una emergencia, hay una urgencia, y no lo regañas por interrumpir, porque tienes que atender con urgencia a tu hijo. Pero también la mayoría de veces tú esperas que tu hijo aprenda y hable de acuerdo con una forma de conversación que tú le has enseñado, ¿cierto? De la misma manera, a menudo hay momentos para cada uno de los hijos de Dios cuando su corazón está tan pesado que lo único que puedes hacer es derramar tu corazón delante de Dios.
lo que dice el Salmo 62:8. Pero también nosotros debemos mostrar honor al aprender a hablar con nuestro Padre, de acuerdo a las condiciones que Él nos ha dado en su palabra para contestar la oración. ¿Esto qué quiere decir? Que no es posible que nosotros nos dirijamos a Dios de cualquier manera o le hablemos a Él de cualquier manera, ni como se nos venga en gana tratarlo. Hemos visto, muchos de nosotros conocen cómo de una manera grotesca muchas personas en la oración se dirigen a Dios, ¿sí? Chuchito, cantidad de cosas en las cuales la Escritura no nos aprueba que nosotros oremos de esa manera. No debería ser así. A Dios hay que dirigirse de acuerdo a como la Escritura nos enseña también, dando honor, dando respeto también. Tenemos una confianza íntima con Dios, pero esa confianza íntima no nos puede llevar a hacer las cosas como nosotros queramos, y más cuando Dios nos ha guiado a cómo hacer las cosas. Entonces, la pregunta es, ¿Dios responde todas las oraciones? Piensa por un momento en esta pregunta. ¿Dios responde todas las oraciones? Y la respuesta es absolutamente sí. ¿Cómo así? Sí, porque aun cuando calla o aun cuando su respuesta es no, son respuestas de parte de Dios. La Biblia dice, el que pide, recibe. El que busca, halla. El que llama, se le abrirá. Pero no quiere decir que todo lo que pidamos, Dios no lo tiene que complacer. Cuando pedimos una respuesta y a veces esa respuesta no nos gusta, pero es la respuesta que a Dios mejor le place para nuestro bienestar. Por eso dice Romanos 8:28, porque a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y la oración no puede ser usada solo como una llamada de emergencia, como muchas veces suele ocurrir, sino que la oración debe ser una conversación ininterrumpida, cimentada en la base de una comunión con Dios, viva y amorosa. Pero desafortunadamente, la mayoría de los creyentes nunca tomamos en serio la oración. Pero ¿sabe cuándo la tomamos en serio? Cuando sucede un problema en nuestras vidas o en la vida de un ser querido. Entonces es ahí cuando nos inclinamos a una oración atenta, específica, perseverante. Tristemente es así y no debería ser así. La oración debe ser una conversación constante, ininterrumpida, basadas en amor, basadas en una comunión con Dios. Y es ahí cuando la oración tiene algo particular, ¿sí? En esos momentos de dificultad, la oración se vuelve una oración perseverante. Y no debería ser así, pero también debería ser así, volvernos perseverantes en la oración. Porque perseverar en la oración es presentar todo delante de Dios con todo el corazón, valentía y constancia. Y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo fue la personificación de la perseverancia en la oración. ¿Quién mejor para ponerlo de ejemplo de la oración sino nuestro Señor Jesucristo? En Hebreos 5:7 dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, ofreciendo ruegos y súplicas con clamor y lágrimas. Sus ruegos y sus súplicas eran con clamor y lágrimas. Hemos orado de esa manera. Y este versículo es un comentario de la vida de oración de nuestro Señor Jesucristo mientras estuvo aquí en la tierra. Una vida que se caracterizó por sus oraciones apasionadas, ofrecida con gran intensidad, con gran agonía. Y aunque la Escritura no registra todos los detalles de sus oraciones, podemos estar seguros y convencidos que el Señor Jesús perseveró en todas ellas.
incluso si le tomaban toda la noche. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús fue a escoger a sus discípulos? ¿Qué hizo el Señor? Lucas 6:12 nos lo dice. Dice, en aquellos días, Él fue al monte a orar. Y dice, y pasó la noche orando a Dios. ¿Será que en medio de nuestras decisiones diarias pasará esto? Y la ilustración más grande de una intensidad en la oración se llevó a cabo en el huerto de Getsemaní antes de su muerte. Lucas lo describe de esta manera, Lucas 22:41 al 44, dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y estando de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. En la versión, en la versión de Mateo de este mismo acontecimiento, hallamos que Jesús le rogaba a Dios hasta 3 veces en ese momento. Fue y oró, iba y volvía y encontraba a sus discípulos durmiendo y volvía. Pero dice que sus oraciones eran con grandes gotas de sangre y su sudor se convertía en grandes gotas de sangre que caían. Era el clamor, era la perseverancia. Es una oración ferviente y prolongada, a tal grado que sus discípulos se durmieron varias veces mientras Jesús oraba. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él hizo muchas obras poderosas, pero sin embargo en ninguna de ellas se percibe que haya un consumo de su energía. Aunque la Escritura dice que salía poder de Él cuando hacía milagros, no hay registro de que tuvo que hacer un esfuerzo alguno en realizar esos milagros. Pero sí cuando oró, vemos la angustia y vemos el esfuerzo por sus peticiones, a tal punto que que su sudor se convertía como grandes gotas de sangre, grandes gotas de sangre. Y esa persistencia no era extraña. No obstante, es la clase de intensidad que estaba viviendo en ese momento, era la que Cristo quería que sus discípulos aprendieran. Si el Señor Jesucristo, siendo en forma de Dios, oraba intensamente, oraba de esta manera, y muchos podrían decir, pero Él es Dios, Él no necesita hacer oraciones. Y muchas veces nosotros creemos vivir de esa manera, como si no necesitáramos oraciones. Pero el Señor Jesús quería mostrar a sus discípulos esto. El texto que nuestro devocional nos respalda es Lucas 11:10-13, y dice, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y versículos antes de que el Señor diga esto, que el que pide, el que pide recibe, el que busca halla, se encuentran dos parábolas, una de un amigo que busca intensamente o lo busca durante una hora impertinente a su amigo, y su amigo, solo por la impertinencia, este amigo decide darle una respuesta buscando pan. Y también la parábola del juez injusto, que venía una mujer a pedirle justicia, a pedirle justicia, a pedirle justicia, y este juez injusto solo le hizo justicia por la perseverancia y la insistencia de esta mujer. Antes de que Jesús diga esto, están estas dos parábolas. Y eso es lo que nos muestra el Señor Jesús. Y aunque Dios no se parece a ninguno de estos dos personajes, no se parece al amigo y no se parece al juez injusto, pero sí vemos un contraste. ¿Y qué quiere decir esto? Que si aún estos dos personajes, siendo malos,
siendo pecadores, honraron la persistencia de quienes les pedían, cuanto más nuestro santo y amoroso Padre Celestial estará atento a la insistencia de nuestra oración. Si usted no recibe una respuesta inmediata a su petición, y quizás si los acontecimientos no salen con la rapidez que esperamos, la palabra para nosotros en este día es: no nos desanimemos, sigamos orando sin cesar, no nos rindamos, sigamos llamando, sigamos pidiendo, sigamos buscando. Mis hermanos, todavía debemos seguir orando por ese familiar inconverso, por ese hijo, por ese esposo, por esa esposa. Esas oraciones hay que seguir haciéndolas. No nos podemos desanimar, ¿sí? El propósito de Dios para la oración no es que nosotros le informemos o lo persuadamos de que conteste nuestras oraciones en ningún momento, sino es poder tener una línea de comunicación sincera y continua con Dios. La oración, más que todo, es compartir las necesidades, las cargas, los deseos más profundos de nuestro corazón con un Dios que está interesado por estas cosas. A Dios le interesan las cosas de nuestra vida. No nos atrevamos a decir: no, pero esto es muy tonto para Dios. Quizás Dios solo se ocupa de las cosas importantes de mi vida. No, hay detalles pequeños y todos ellos son comunión con Dios. Y en contraste con aquellos que usan vanas repeticiones, Jesús dice: no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad, sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros se los pidáis. Entonces alguien podría decir: como Dios ya conoce lo que necesito, entonces ¿para qué voy a orar? No, Dios quiere escucharnos, Él quiere tener comunión con nosotros, más de lo que podríamos querer nosotros hacerlo con Él. ¿Por qué? Porque su amor por nosotros es mucho más grande que el amor que nosotros tenemos hacia Él. Y entonces, ¿cómo nosotros deberíamos responder ante estas palabras? Y si alguien quiere conocer el poder y la pasión en su práctica de orar, deberá necesitar varias cosas. Uno, orar con un corazón devoto. Dos, orar con un motivo. Ese motivo debe ser buscar la gloria de Dios. Las oraciones no deben ser para complacernos o para nuestro deleite. Las oraciones deben ser en todo buscando la gloria de Dios. ¿Sí? Nos duele que se pierdan familiares y oramos buscando que Dios sea glorificado en la vida de ellos. Pero debe ser nuestra gran motivación. ¿Estás orando por un empleo? Sí, son para tus necesidades. Pero si oras diciendo: Señor, ayúdame a conseguir un empleo en el cual yo pueda honrar tu nombre, ¿sí? En el cual yo pueda mostrar tu gloria, donde tú seas glorificado, donde tú seas exaltado. Pero esa debe ser nuestra gran motivación. También vas a necesitar orar con un corazón humilde, buscando la atención de Dios, no la de los hombres. ¿Recuerdas la oración del fariseo? Buscando ser escuchado por todos. No. Y había un pecador que oraba entre labios, casi que no podía pronunciar palabra, diciéndose: propicio de mí, pecador. Es una oración no para los hombres, es una oración humilde para el Señor. Y finalmente necesitarás orar con un corazón confiado, sabiendo muy bien que Dios sabe lo que necesitamos y con la confianza de que Dios nos escucha a través de Jesucristo, de que en Cristo tenemos una confianza muy grande. Cristo murió por nuestros pecados, pero también nos reconcilió. Éramos enemigos de Dios, éramos enemigos de Dios. Y como enemigos, si nos acercábamos a Dios, no podíamos tener comunión con Dios. Había una gran barrera y es nuestro pecado.
y el pecado no tiene comunión con Dios. Por eso era necesario que Cristo muriera por nosotros, que Cristo fuera nuestro sumo sacerdote para que para que intercediera por nosotros, para que reconciliara, para que nos justificara delante de Dios y podamos ir confiadamente al trono de gracia y pedir y hallar y buscar y llamar. Y con esto termino, familia. Si usted se dirige a Dios de esta manera, Él lo recompensará de maneras que nunca se podrá imaginar. Y usted aprenderá el valor de estar a solas con Dios.